Bienvenidos nuevamente a nuestro webinar. Hoy tenemos el tema de la relación de la escuela con los padres de familia. Y tenemos un amigo muy especial. Él es Mauricio Pedrosa, director de la escuela Querétaro Christian School, una escuela que tiene de preescolar a secundaria. Ellos empezaron hace 8 años con 11 alumnos y Dios les ha prosperado y bendecido. Ahorita son más de 150 alumnos, así es de que pues vamos a tratar un tema donde muchos nos han preguntado, donde hay tantas cosas en lo que podemos crecer. Así es de que bienvenido, Mauricio. ¿Cuántas veces como maestro o como director de escuela tú te das permiso de bromear de lo difícil que es nuestra relación con los papás? Creo que muchas veces decimos, me encanta estar con los niños, pero si pudiera outsource mi relación con los papás, lo haría sin pensarlo. Quizás puede ser de las áreas más complicadas de nuestro quehacer. Yo como director de escuela vengo a decirte desde el fracaso, desde la batalla, desde lo difícil que está siendo la relación de la escuela con los papás. Y creo que es algo que Dios está redimiendo y que Dios está sanando. Y quiero compartirte nuestros errores y quiero animarte y quizás replantear lo que debería de ser la relación de la escuela con los padres de familia. Nosotros como escuela tenemos una política de que cuando una familia llega, tienen una cita con el director porque queremos ser muy claros en cuál va a ser nuestra relación. Y empezamos leyendo Deuteronomio 6, y se los quiero compartir. Del 4 al 7 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí yo hago una pausa para hacer énfasis en la siguiente frase, que es la que quiero que los papás escuchen. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque yo he entendido que la educación no le corresponde a la escuela. Que Dios no nos dio un llamado primeramente a nosotros de instruir, de formar a los niños. No, no es así. Incluso yo diría que muchos gobiernos del mundo quieren tomar ese derecho de educar a la niñez. Pero yo digo, no, la palabra de Dios es muy clara. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Incluso me atrevo a decir, no le corresponde a los pastores, no es tema de la iglesia, es tema de los papás. Y cuando los papás entienden que la educación de sus hijos es responsabilidad de ellos, sí o no es maravilloso. Tienes esos papás en la escuela, esos papás que entienden, es mi chamba y yo quiero que la escuela me ayude y yo me voy a apoyar en la escuela, pero nunca les voy a delegar la responsabilidad a la escuela de formar a mis hijos. Y queremos estar siempre como recordando, formando en los papás esa conciencia, pero muchas veces nosotros como escuela cometemos el error y empezamos a querer ser los papás de los niños. Y es algo que constantemente le tengo que decir a las maestras, Miss, usted no es la mamá, usted no trate de ser la mamá, no le ayuda al niño cuando usted trate de ser la mamá. Mejor vamos a trabajar con los papás, porque cuando un papá, cuando una mamá entiende su rol y su labor y la empieza a hacer, el niño cambia. Yo tengo una anécdota que me encanta compartir. Era un alumno de primero de primaria cuando la escuela empezó y me gusta decir que era como mi viajero frecuente. Él me visitaba, no exagero, 3 veces al día a la dirección. Así llegó el muchacho. Y yo intenté disciplina positiva, disciplina negativa, ser su amigo, ser su enemigo, intimidación. Nada funcionó. Bueno, intimidación no. Nada funcionó. Hasta que yo me rendí y en una actitud de como decir, perdóname, no estoy sabiendo cómo hacerlo. Yo le llamé a su papá y le dije, tenemos esta situación. Y yo pensé que el papá me iba a decir, pues claro, la escuela está empezando, tú no sabes qué hacer. Y su respuesta me enseñó muchísimo. Él me dijo, gracias, porque en la escuela que estaba antes, yo me enteraba de lo que mi hijo hacía como 3 meses después. Y entonces ya no lo podía corregir. El que tú me avises en el día lo que mi hijo está haciendo, a mí me permite hoy en la tarde hacer algo con él. Y entonces yo dije, claro, yo estaba tratando, aunque lo había entendido y lo había leído,
yo estaba tratando de ser el papá, como de quitarle el peso al papá de su responsabilidad. Y lo mejor que pasó fue a la mañana siguiente, cuando el papá, entiendo que hizo algo sucedió en casa, y el niño cuando se bajó de la camioneta del papá y corrió a abrazarme. Y ahí yo entendí, esta es, esta es la dinámica que debe de existir. La escuela está para apoyar, para animar a los papás, pero nunca para tomar su lugar. Y es bien triste porque pues yo veo maestros que salen de universidades no cristianas o incluso las escuelas particulares, las escuelas públicas. Se ha creado esta cultura o esta expectativa de lleva a tu hijo a la escuela y déjalo ahí, que ellos se van a encargar. Ellos son los expertos. Tú ya descuídate, tú eres abogado, dedícate a las leyes. Deja que los expertos sean los educadores. Y yo vengo a decir, no, esa no es la relación de parte de Dios. La relación de parte de Dios es que somos los socios de los papás, somos los ayudantes, somos los siervos de los papás, pero la responsabilidad tiene que ser de los papás. Y algo que yo literalmente en estos días estoy aprendiendo es como educadores somos muy buenos en amar a los niños, ¿no? Cuando llega el niño preescolar, incluso los de secundaria, los abrazamos, los apapachamos, bromeamos con ellos, queremos conectar con ellos, porque es nuestro llamado, es como nuestro ADN. Pero ¿cómo somos con los papás? Y yo te quiero confesar, siendo honesto, yo llevo años haciendo un esfuerzo por saberme los nombres, gustos, apodos, todo de todos los alumnos. Pero ¿cuántas veces llega un papá y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y no tengo ni idea cómo se llama. Y te lo digo con vergüenza porque no he hecho ese trabajo de dar esa milla extra. Dijo Jesús, cuando te pidan cargar un bulto una milla, ve dos. Si te piden la chamarra, dale el suéter. Y yo te vengo a poner hoy la barra en alto de, si tú estás amando a tus alumnos, ama a los papás, da esa milla extra y vas a ver una transformación impresionante en la relación que la escuela tiene con los papás. Porque si o no llegan los niños y te dicen todo de lo que está pasando en casa. Y a veces son cosas chistosas, a veces son cosas divertidas, pero de las que más me acuerdo son de las que me rompen el corazón. Cuando llegó un niño triste y me le puse enfrente porque no me quería saludar, le digo, ¿qué pasa? Y empezó a llorar. Y me dice, es que no es que me regañe, pero no me gusta cuando me grita. Y se dio la media vuelta y se fue. Y yo debí de haber hecho algo con esa mamá. Y no lo hice y me arrepiento. Y te lo platico porque tenemos que crecer como escuelas cristianas, tenemos que dar esa milla extra de decir, yo tengo información, yo tengo la posibilidad de bendecir más allá de mis alumnos. Y creo que lo debemos de hacer, porque muchas veces los papás se sienten desconectados de la escuela. Incluso siendo honesto, muchas veces bromeamos acerca de los papás, contamos chistes o comentamos de los errores que sabemos que están cometiendo, pero ¿qué hacemos con esa información? Porque eso sería como murmurar, estar hablando de los papás en sala de maestros, estar bromeando entre docentes acerca de las dinámicas familiares. Eso no bendice. De hecho, eso estorba nuestra relación con Cristo y con los papás. Entonces yo te quiero animar a que si tú eres creyente, antes de ser educador cristiano, eres cristiano. Y como hijos de Dios tenemos un llamado a ir más allá. Y si puedes bendecir a una mamá soltera que sabes que está batallando, si puedes bendecir a un matrimonio que sabes que se están divorciando, pues tenemos una obligación de hacerlo. Ahora con orden, ¿no? No somos iglesia, somos escuela. Pero quizás tu coordinador, quizás tu director, quizás tú puedes pedir permiso para buscar una cita por si la persona se puede abrir contigo y que tú le puedas bendecir, es decir, estrechar esa relación entre la escuela y los padres y que los papás se sientan, wow, esta escuela realmente se interesa por mí, por mi familia, por mi hijo. Los papás son los que deciden a qué escuela va a ir su hijo. Y nosotros en el momento estamos pasando por una temporada complicada en la que los papás han dejado de valorar a la escuela. Y yo tengo que reconocer, es que yo he fallado en acercar a los papás a la escuela, meter a los papás a la escuela. En un principio teníamos a los papás adentro de la escuela, cualquier excusa era buena.
Pero con el paso de los años, la escuela fue creciendo, ya son más niños, ya son más papás, logísticamente se vuelve complicado y hemos dejado de hacer esfuerzos para que los papás entren al salón de clases, entren a la escuela. Y eso sí o sí crea un sentido de desconexión. Y entonces de repente me doy cuenta que los papás ya no saben de las maravillas que estamos haciendo y se están perdiendo de celebrar con nosotros lo increíble que Dios está haciendo en el corazón, en lo académico, en los dones, en lo social de sus hijos. Y yo asumo esa responsabilidad y te invito a que tú hagas un examen de reflexión de decir, ¿qué estoy haciendo para que las personas a quienes yo sirvo, los que deciden pagar la mensualidad, los que escogieron este centro educativo, estén contentos, que sepan lo increíble de lo que está pasando aquí adentro, porque ellos muchas veces no lo saben? Y entonces empieza a haber crítica, empieza a haber murmuración, empieza a haber un sentimiento como de duda, ¿no? Porque todos sabemos, cuando un papá decide inscribir a su hijo en una escuela cristiana, sobre todo en México, inmediatamente, y le pido perdón a la pastora que sé que es suegra, pero inmediatamente la suegra llega y dice, con que metiste a mis nietos a una escuela cristiana. Muchas veces papás y mamás me han dicho, es que mi suegra no puede con que metí a mis hijos a una escuela cristiana. O la cuñada, es que mis hijos ya hablan chino. Ya, yo digo, no es cierto, no hablan chino, no hablan ni español. ¿Cómo van a hablar chino? Las familias que deciden inscribir a sus hijos a una escuela cristiana están recibiendo muchísima presión de la sociedad, de sus familias, para salirse de nuestras escuelas e irse a una escuela del sistema, a una escuela que va con la corriente. Entonces tenemos que hacer ese trabajo de estar constantemente recordándoles, equipándolos, animándolos, convenciéndolos de que esta es la mejor decisión, porque en ningún lugar sus hijos van a escuchar las verdades que ellos necesitan creer. Y los niños están siendo bombardeados lo sufrimos todos los días. Tú no vales, tú fuiste creado por accidente, tú eres polvo de las estrellas, nada más y nada menos, y cuando te mueras vas a regresar a ser polvo. Todas esas mentiras les afectan a los niños y no queremos que los papás se los lleven a otras escuelas en donde van a escuchar esas mentiras, porque tú sabes que si un alumno frágil de tu escuela se queda contigo unos años, él va a entender que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Él va a entender que él tiene un propósito, que Dios lo ama y queremos eso, queremos formar eso en los alumnos. Pero entonces tenemos que pensar más allá y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy comunicando a los padres para que sigan convencidos de la visión y sigan contentos con la educación que yo estoy ofreciendo? Tenemos que equipar a los papás, tenemos que formar a los papás. Además de los niños, tenemos que hacer ese trabajo, esa milla extra de estar formando a los padres, enseñándoles a hacer educación, enseñándoles a ser papás. Me acuerdo de las historias de la pastora en Parral cuando hacían estas giras de enseñarle a las mamás primerizas a ser mamás y cómo realmente era un ministerio de alcance para la iglesia, para la escuela, pero el corazón era las mamás primerizas no saben lo que están haciendo. Y nosotros como escuela sí sabemos lo que estamos haciendo y queremos ministrar y queremos animar y queremos bendecir a esas mamás primerizas que se sienten abrumadas, pero no lo hacemos. Y yo digo, ¿por qué? Y las excusas son muchas. Es que las distancias, es que el tráfico, es que no van a venir. Y yo te animo, la verdad, siendo honesto, para animarme a mí, tenemos que crecer en esa área. Tenemos mucho que crecer en amar a los padres, ir a ellos, alcanzarlos, a los que ya están inscritos en la escuela y a los de la comunidad, porque lo que tenemos oro molido, dicen por ahí. ¿Y cómo es que no lo estamos compartiendo? Lo ideal de una escuela cristiana, yo creo que debería de ser una iglesia fuerte, una escuela fuerte y una familia fuerte. Y ese cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y yo te animo a que vengo de estar animado por un mentor, un amigo mío, Scott Grass, de decirme, tú tienes que buscarte relacionar con el pastor de la familia de tus alumnos. Y digo yo, wow. O sea, encima de estar con maestros, encima de estar con el presupuesto, encima de estar con las contrataciones y los alumnos y los papás y el uso de suelo, todavía tengo que invertir en los pastores. Me dice, sí, porque ese es el cordón de 3 dobleces. Así es como van a ser equipo papás, iglesia y escuela.
Y todo esto a beneficio de los alumnos. Entonces yo te animo, como parte de esta visión de hacer equipo con los padres, está la relación con el pastor de los papás con la escuela, trabajando a favor de los niños. Ese cordón de tres dobleces, de verdad que estoy convencido que sería maravilloso para la familia, ya no pensando para simplemente la educación, sino levantando la mirada y decir, ¿qué más podemos hacer? Creo que podemos hacer mucho más por las familias y yo particularmente, te digo, me estoy quedando corto. Ahora, ¿qué pasa si la familia, nosotros por ejemplo recibimos familias que no son cristianas? ¿Qué pasa si no están yendo, si no están asistiendo a una iglesia? Pues podemos también crear un cordón de tres dobleces, que sea el alumno, los papás y la escuela. Y entonces invitamos al alumno ya un poco de primaria, alta, secundaria, a que participe de esta relación. Y nosotros tres nos vamos a poner de acuerdo. Y nosotros tres vamos a estar jalando en el mismo rumbo y en la misma dirección. Y es parte, si te fijas, es el mismo corazón. No es nada nuevo. Es la escuela poniendo sus recursos a disposición para amar, para bendecir, para invertir en las familias. Porque siendo honestos, no sabemos ser papás. Nadie nace sabiendo ser papás. Y yo tengo un hijo de 14 años y estoy aprendiendo a ser papá de un adolescente. Ya dije yo, ya sé ser papá de preescolar, ya sé ser papá de primaria, no sé ser papá de adolescentes. ¿Y qué daría yo porque alguien me dijera, yo ya tuve adolescentes, déjame te acompaño, déjame te enseño? Y yo estoy convencido y creo y voy a regresar a Querétaro a decir, vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar a dar esa milla extra y amar a los papás y acompañarlos, no solo a los alumnos que están adentro de la escuela, sino salir de la escuela para ir por los papás. Hay algo que quisiera pensar que ustedes no sufren, pero apostaría dinero a que están en una situación similar. Y es cuando un papá, cuando una mamá empieza a estar, eh, ya no está contento con la escuela. Y puede ser algo que en la escuela de verdad está sucediendo y tiene razón esta persona, pero puede ser que esta persona tenía una expectativa de que la escuela iba a ser, no sé, campeón de básquet y que su hijo iba a ser el campeón de fútbol americano. Y pues es que nosotros no tenemos no tenemos ni cancha de tocho, señora. ¿Cómo quiere que su hijo sea campeón de fútbol americano? Es que yo quería que y ustedes no están haciendo mis expectativas. Pues es que nunca le dijimos que íbamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a tener un campeón de ajedrez si no tenemos equipo de ajedrez? Pues es que yo quiero esto. Ok, señora, nosotros no podemos, pero esta persona que quizás por razones de su vida personal, quizás está pasando por un tiempo difícil, empieza a hablar mal de tu centro educativo. ¿Cómo respondes? ¿Qué haces cuando te das cuenta que hay una mamá, que hay un papá que está haciendo casi, casi literal campaña en contra de la escuela? Y yo sé que esto es algo sensible, es algo doloroso, porque somos educadores cristianos, damos todo, damos la vida. Muchas veces sin sueldo o con un sueldo que tú dices, yo podría estar ganando más dinero en otro lado, pero el llamado no me suelta y yo voy a estar aquí por los niños. Y que la mamá te pague el amor y el sacrificio con murmuración en tu contra es súper doloroso. Entonces quiero empezar reconociendo el, el dolor de esa traición, de dar todo, de entregar tu vida, de orar en las noches, de no dormir incluso por estar intercediendo por un pequeñito y de luego enterarte que la mamá está hablando mal de ti o está hablando mal de tu escuela. Es algo horrible que no le deseo a nadie, pero que sucede. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos a ese incidente? Y yo quiero una vez más confesarte desde mi error. Muchas veces mi respuesta fue no hacer nada. Qué triste, ¿verdad? Qué, qué vergüenza. Saber que hay alguien que está destruyendo el ministerio que Dios me encargó y yo decir, no me voy a defender. Pero en este no me voy a defender, no frené a la persona que con sus labios estaba destruyendo la obra de Dios. Y las consecuencias las estoy sufriendo. Y yo te quiero decir, no cometas el mismo error. Si identificas que una persona está pecando, hay un pasaje en la Escritura que dice qué debemos de hacer. Y está en Mateo capítulo 18, versículo 15. Dice así, literalmente leo NBLA.
Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Tú te imaginas el nivel de amor y la relación que se requeriría para que un educador, un director, llamara a una familia para decirles: estimados padres de familia, tengo esta información de que ustedes han estado hablando mal de la escuela. Escucho que ustedes han dicho esto, esto y esto y esto, y les quiero dar la oportunidad de escuchar su versión. Durante años no lo hice, hace 6 meses lo empecé a hacer. Y la respuesta ha sido maravillosa. El primer caso con el que me atreví, me dijo: tienes razón, estuve mal. De hecho, antes de esta reunión estaba pensando irme de la escuela, pero ya no nos vamos a ir. Eso estuvo mal. Le voy a decir a las otras familias con las que estábamos hablando que ya me saquen de ese chat. Ya había un chat, imagínate, ya había un chat en el que estaban hablando mal de la escuela. Que me saquen de ese chat. Porque nosotros estamos felices con lo que Dios está haciendo aquí en la escuela. Y aprovechó la visita para decirme: oye, de hecho, por cierto, tengo esta inquietud. Y me presentó sus inquietudes y dije: ok, son válidas, déjame te doy contexto, déjame te explico por qué, cómo. Me dice: ok, la verdad mi hermano ya me había dicho lo mismo, o sea, su hermano incluso ya nos había defendido y se fue muy feliz. Y no estoy enojado con él y no está enojado conmigo y sigue en la escuela. Y yo dije: qué mal estuve en rehuir estas conversaciones incómodas. Y entonces he empezado a ser mucho más proactivo en buscar y procurar. Si escucho que una persona está hablando mal del centro educativo, yo les llamo en amor, porque si te das cuenta que estas personas que están hablando mal de la escuela están pecando, si te das cuenta que su pecado los va a destruir, si te das cuenta que su pecado va a destruir a sus hijos, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que tengan vida en abundancia, que los hijos estén plenos, pero si no hacemos nada, si nos quedamos callados, o peor aún, si respondemos mal por mal y entonces nos hacemos las víctimas y empezamos nosotros en la escuela a hablar mal de los papás que están hablando mal de la escuela afuera de la escuela. ¡Ay! Culpable. Y me arrepiento y digo: no, Dios, perdóname, eso está mal, ya no lo quiero volver a hacer. Quiero decir lo que dice Mateo 18: si mi hermano peca, lo reprendo a solas. Y si me escucha, ya gané a mi hermano. Y eso pasó en este caso. Ojo, no pasa en todos los casos, ¿no? Tuve otro caso, me emocioné. Después de la respuesta de este papá, dije yo: uy, así va a ser siempre. Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero no, la siguiente familia a la que cité, me dijeron: no, es que no, es que no, es que y se empezaron a justificar. Y les dije: a ver, es que yo escuché que dijeron particularmente esto. Bueno, sí lo dijimos así, pero es que no, realmente no nos referíamos a... Y dieron vueltas, y dieron vueltas, y dieron vueltas. Eventualmente yo les tuve que pedir que se fueran de la escuela, que no eran una buena familia para la escuela. Y fue difícil, pero fue mucho mejor que esos años en los que yo no hacía nada. Porque cuando esta familia se fue, se fueron sabiendo por qué se estaban yendo, les amamos, les bendecimos, pero ya no queremos que estén aquí porque no quisieron aceptar, no quisieron reconocer que lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces yo personalmente les tuve que invitar a buscar otra opción, porque no solamente estaban haciendo eso, estaban haciendo otra serie de faltas, haciendo daño a la institución. Entonces les dije: en base a todo esto, además de hablar mal de nosotros, están haciendo todas estas otras cosas. Entonces les invitamos a ya no ser parte de la familia. Y fue muchísimo mejor que cuando yo no hacía nada. Entonces había un incendio y yo me volteaba para el otro lado y estaban cada vez más familias quejándose y cada vez más personas murmurando, y yo no hacía nada. Como, sí, no sé ni qué estaba pensando. Pero bueno, ya no. Aprendemos, nos arrepentimos y echamos para adelante, ¿cierto? No hay condenación para los que estamos en Cristo. Y con esta quiero cerrar. El amor. Dice 1 de Pedro 4, del 8 al 9. Sobre todo, maestros, educadores, directores, escuchen esto: sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Tú tienes un llamado.
muy por encima de los papás, de los niños, de los maestros. Tú tienes un llamado de parte de Dios mismo que te dice, sobre todo, espero de ti que seas ferviente en el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y hay pecados o faltas que los padres de familia pueden estar cometiendo que Dios no te va a llamar a aplicar Mateo 18. No, te va a decir, en esta ocasión no lo vas a llamar y no vas a hablar con él a solas. Porque este pecado que está cometiendo, yo te voy a pedir a ti que lo ames y que lo pases por alto, porque tu amor va a cubrir su pecado. Yo te voy a pedir que lo ames precisamente por ese pecado que está cometiendo. Ahí, en lo que está haciendo, tú vas a ir y lo vas a amar. Y yo tengo una anécdota que me encanta contar de un padre de familia que la esposa se convirtió, los hijos empezaron a asistir a la escuela, pero el papá no solo no era cristiano, daba miedo. Literalmente, cuando él llegaba a recoger a sus hijos a la escuela, traía un coche, unos tatuajes, una música y una actitud que yo literal decía, esta persona en cualquier momento se va a bajar del coche y me va a agarrar a golpes, o sea, algo me va a hacer. Y se subían los niños al coche con su papá y el coche tenía una actitud, híjole, de miedo, literal. Pero Dios lo escogió y Dios lo salvó. Y él un día me contó que en un recital de piano de sus hijos entendió, me he estado perdiendo la vida de mis hijos. Y hoy es un líder de la iglesia, para gloria de Dios lo digo, y hoy es un hombre transformado completamente. Y en el caso de él fue el amor, fue el ir hacia él con una sonrisa, darle la mano, una palmada, literal le daba yo una palmada como con miedo, ojalá que no se enoje que lo estoy tocando. Amarlo, 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 no solo yo, en la iglesia, su esposa, otros maestros, otros creyentes, y el amor lo conquistó, él se rindió, le rindió su vida a Jesús y hoy es un ejemplo para otras familias y es un líder de la iglesia. Entonces quiero poner como ese equilibrio de decir, hay veces en las que Dios nos está llamando a amar a esa madre soltera que no tiene rumbo, madre soltera que yo una vez tuve la oportunidad de hablar con ella en muchísimas ocasiones. Y yo le decía, es que tu hijo se tiene que dormir temprano. Tu hijo se queda dormido en la escuela. Él se tiene que dormir a las 7 de la tarde máximo. Y la señora me dijo, con un corazón de verdad, de como abriéndome, me dice, es que sí le digo, Direk, pero no me hace caso. Y me rompió el corazón. Dije, claro, esta mujer no entiende. Esta mujer no está pudiendo ejercer su maternidad por todo su contexto familiar, por la casa en la que vive, porque es madre soltera, por todo lo que está pasando a su alrededor. Ella no tiene ese control, no tiene ni siquiera esa claridad de formar a su hijo. Y en ese momento yo dije, me toca amarla, aconsejarla, pero si no me hace caso, seguir amándola y seguir aconsejándola, y no me hace caso y seguir amándola porque Dios a mí me ama y no le hago caso y me sigue amando. Y no le hago caso, y me perdona, y me busca, y deja las 99, y va por mí. Y entonces, ¿qué espera Él de mí? ¿Qué espero yo hacer en respuesta a su amor? Lo mismo. Amar a esos papás difíciles, amar a esas mamás que están perdidas, que están en el Instagram, que están en el ministerio sirviendo todo el día y los niños están ahí encargados, a esas mamás que están no sé, extraviadas, sin rumbo, sin esposo quizás, y que puedan encontrar en ti ese lugar seguro que las aconseje y que les diga, señora, su hijo se tiene que dormir temprano porque se va a quedar dormido en la escuela. Su hijo necesita un lugar en el que no haya escándalo para hacer la tarea. Necesita una mesita y una silla para poder concentrarse. Necesita luces apagadas para poder descansar en la noche. Cosas tan sencillas como esas de verdad no las saben los padres. Y tú tienes la oportunidad de servirles y de amarles de parte de Dios. Dice primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Entonces, si tú dices amar a Dios y no amas a los padres difíciles de tu centro educativo, dice la palabra que eres un mentiroso. Y eso me lo digo a mí.
me pongo un espejo al frente. Si yo no puedo amar a los papás difíciles, amar, no tolerar, no soportar, no poner una sonrisa falsa, amar. Si no puedo amarlos a ellos que los veo y digo que amo a Dios al que no veo, soy un mentiroso. Y este mandamiento tenemos de Él, dice la palabra, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. No amamos a los papás que están comprometidos con la escuela. Amamos a todos los papás porque Dios nos amó primero. Qué increíble es todo lo que un maestro, una escuela, un director puede hacer. Y recuerdo mucho, es algo que mi marido sí hace siempre, especialmente cuando enfrentamos estas situaciones de chismes y de cosas. Recuerdo un padre de familia que sacó un cosas hasta en el periódico y fue algo muy fuerte. Como estamos en una ciudad chiquita, pues te afecta muchísimo. Y ya era un grupo exactamente de papás que estaban hablando y criticando mucho a mi marido por un incidente muy serio que sucedió en la escuela con uno de los niños. Y recuerdo que lo primero que yo veo que mi marido hace es que nunca se ofende, nunca toma las cosas personales. Y sí es muy doloroso, sí es un impacto, dices tú, ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a decir tanta cosa? O sea, teniendo años en la escuela, etcétera, pero parece que estamos en una época donde la gente está enojada y siempre me impacta mucho. Mi marido citó a este padre de familia y el señor venía pero enojado y venía bien defensivo porque él dijo, pues me van a sacar a mis niñas de la escuela y mi marido se sienta con él y le dice, igual que Mauricio, ¿no? Yo escuché esto es lo que está usted, está utilizando los medios de comunicación para hablar de nosotros y el señor empieza a decirle un montón de cosas y mi marido le dice lo primero. Dice, yo no voy a afectar a tus hijos, ni a tus hijas, perdón, dice, pero yo quiero que me lo digas a mí directamente. Y entonces cuando vio la actitud de mansedumbre de mi marido y de que lo estaba escuchando, el Señor, o sea, y ahí inmediatamente en frente de mi marido habló a los medios de comunicación y les dijo, quiero retirar todo esto que estoy diciendo. La verdad es una postura en la que tenemos que crecer todos. Yo no soy tan así como mi marido. Siempre, tiene una regla que nos dice: necesitamos escuchar a los que hablan mal de nosotros, porque a veces esa gente es la que te dice dónde están tus errores. Pero guardar este corazón, ¿verdad? Pues es en esta relación con Dios, es en siempre entender nuestra visión. Y una última cosa que a veces es muy importante que se nos pasa desde el inicio o en las juntas de padres de familia, siempre necesitamos estarles recordando a los papás el respeto que nosotros tenemos por ellos, cómo los respetamos, cómo es el trato cuando no nos parece, cómo tratamos con ellos alguna situación con sus hijos y por lo tanto queremos que de la misma manera ellos hagan con nosotros. O sea, siempre estamos adelantándonos aunque no lo logres del todo, pero hablando sobre estas situaciones de los chismes, y les hacemos ver a los papás todo lo que causa este ambiente. No es fácil, como decía Mauricio, pero qué labor tan increíble. Yo creo que no estamos en ningún lugar donde podemos crecer tanto como personas, entender al ser humano y sobre todo tener la oportunidad de que Dios obre a través de nosotros. Entonces, nos animamos a todos. Hay que meditar muy bien, volver a escuchar el podcast. Creo que nos compartieron una riqueza, mucho que aprender, mucho que caminar. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga.